independencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad de... Para estar bien informados y orientados en temas de fondo, gracias por elegir al espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven en el Ecuador a través de Vito TVO, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y a nuestros seguidores de Mega TV ahora por YouTube. Hoy tenemos al ingeniero Gonzalo Zurita con nosotros. Él es el invitado para realizar un análisis sobre los temas trascendentales del país. Gonzalo Zurita, además de hacer análisis económicos, financieros, también hace opinión pública. Ingeniero, el Ecuador tiene que plantearse objetivos trascendentes, objetivos nacionales, y uno de ellos, que lo vemos año tras año, es el tema de la energía eléctrica, el uso del gas, el tema del petróleo, que se habló de que se quería duplicar la producción y resulta que ahora producimos menos que antes. Tenemos que ponernos de acuerdo todos los ecuatorianos. Fernando, bueno, evidentemente, y esa es una decisión de Estado, tenemos que pensar entre los próximos 10, 20, 30, 40 años. Esa es la línea de tiempo necesaria para que el país comience a desarrollar esas industrias del orden minero, del orden gasífero. El país lo necesita para su desarrollo y no puede esperar más tiempo. El Ecuador, dice, usted tiene que mirar por los próximos 30, 40 años. Lo hace, por ejemplo, el Perú, porque en el Perú, en donde hay complicaciones de carácter político gubernamental, pero no así en el ámbito económico y de desarrollo. Decidieron hace 25, 27 años, ¿no?, un gran objetivo y lo van cumpliendo, como es el crecimiento y el desarrollo. Y en los últimos 20 años tienen un solo presidente del Banco Central del Perú. Y han pasado 10 presidentes en 10 años, pero tienen un mismo presidente del Banco Central desde más de 20. Y no solamente eso, sino que ellos tienen una escuela, vamos a decir, dentro del Banco Central, porque ellos envían a sus mejores elementos a estudiar a los Estados Unidos, a hacer sus cursos de posgrado, de doctorado, y son los que al regresar al Perú trabajan en la institucionalidad aquella del Banco Central. Eso es importantísimo, y nosotros que tenemos como moneda el dólar estadounidense no lo estamos aprovechando. ¿Para qué? Para que el Ecuador sea un gran centro financiero y económico bancario a nivel latinoamericano, y no lo somos, estando tan cerca de aquello por el tipo de moneda que manejamos. Pero la política nos agobia y ese es el gran problema del país. Dejamos de ver lo importante por ver lo intrascendente. Usted ha dicho, podemos ser un país de servicio financiero. Panamá, lo importante que es por el servicio financiero. Un país pequeñito. Pequeño. Y nosotros, con mayores potencialidades que Panamá, no aprovechamos todos los recursos que tenemos y que están a nuestra disposición. Nos falta decisión política, decisión de Estado. Panamá, además, tiene el Canal de Panamá, que sabemos, por allí pues cruza alrededor del 7% de todo el comercio mundial, pero es una infraestructura de trascendencia. El Ecuador, ¿qué es lo que además debería ser? Además de, por ejemplo, ser también un país de servicios financieros. Mira, financiero, bancario, obvio, pero tenemos que explotar nuestros recursos naturales. ¿De qué nos sirve tener una gran riqueza si esa riqueza no nos sirve para desarrollarnos? Es insólito, un país tan rico como el nuestro y que no pueda utilizar sus recursos naturales para ese efecto. Si hablamos del petróleo, hubo una decisión por consulta popular. El ITT no puede producir más petróleo y tenemos para seguir explotando el mismo.
Entonces, ¿qué es lo que falta? Identidad, porque acá los conservacionistas y los otros enemigos de la naturaleza dicen, los conservacionistas, ¿qué es lo que verdaderamente queremos para el Ecuador? Bueno, si hacemos un poco de historia y reciente, llegamos a la conclusión de que esa pregunta en la consulta popular fue mal planteada, fue mal realizada. Entonces, nos hemos equivocado no solamente en la pregunta, en su planteamiento y también en la decisión política de la mayoría de los ecuatorianos. Eso tiene que ser revertido. El Ecuador necesita producir petróleo, necesita extraerlo. No podemos continuar como estamos. El mismo tema de nuestros oleoductos. Es inconcebible lo que está sucediendo. Inconcebible. Un país como el nuestro, que depende del petróleo para su desarrollo, no puede estar pasando por estas vicisitudes del oleoducto y del SOTE. Los Estados Unidos, que necesitan alrededor de 18 millones de barriles para mover toda su industria, su economía, todo lo que significa, digamos, cubrir las necesidades energéticas. 18 millones y producen alrededor de 14 millones. Compran, importan 4 millones. Y el presidente Donald Trump dijo que van a seguir en el tema de exploración. El gobierno anterior, en cambio, neutralizó incluso la construcción del oleoducto que venía desde el Canadá. Si ellos, que son la primera potencia del mundo, lo hacen, ¿qué decir de un país pobre, con gente pobre como el Ecuador, con riquezas naturales? Pero cambiemos un poco la forma de pensar. Si nosotros como país, por la razón que sea, por soberanía, por un tema ambiental, cualquiera que este sea, si el país desea olvidarse del petróleo, entonces, ¿cómo lo va a suplir como aportante a la economía nacional? Y me imagino pues que la gente pensaría, es agricultura. ¿Y qué estamos haciendo en el tema agrícola? Seguimos estando expuestos. Entonces, no hay una decisión de Estado, con una política de Estado, hacia dónde debe ir el país para resolver sus grandes problemas. Y eso está faltando. Usted dice la agricultura, y la agricultura, si bien es cierto, con estos productos tradicionales de exportación, nos ha dado la posibilidad de que sigamos creciendo en exportaciones, más la pesca, el camarón, eso es indudable, pero a la postre siempre estamos pendientes de los precios internacionales, por eso se llaman commodities. Sí. Y quisiéramos es productos elaborados que tengan donde da mucho valor agregado, ¿no? Y que aporte a la mano de obra, que es lo que necesita. De trabajo. Obvio, ¿no? Entonces, en ese rubro exactamente, Fernando, el país no crece, no estamos creciendo económicamente y sin eso no habrá creación de plazas de trabajo. Y la gente continuará en el desempleo y en el subempleo. Y eso es un pecado para un país como el Ecuador, que lo tiene todo, pero no lo sabemos utilizar. Se hablaba de la necesidad de un plan de trabajo, de un plan de empleo, y yo decía, lo importante es crecer, tiene que haber crecimiento económico, hay que crear riqueza y ahí viene lo otro, ¿no? La superación de los problemas sociales y por supuesto la posibilidad de que haya pleno empleo, como ocurre en los países del primer mundo. Así es. Y nosotros tenemos los elementos para crearlo. Gas tenemos, minería tenemos, petróleo tenemos banano, café, atún, flores, camarón. Pero no está surtiendo todo el efecto que debería surtir para poner a toda esa gran masa de ecuatorianos a trabajar. El gobierno nacional, que tiene los mejores deseos, anhelos en una situación tan difícil como es el de la inseguridad, de corregir todas estas distorsiones, y tiene decisión y voluntad política, debe empezar entonces a definir qué es lo que queremos para el Ecuador. A mí me gustaría escuchar del gobierno, por ejemplo,
cuál es el orden de sus prioridades. Si es seguridad jurídica, que yo creo debería estar al tope de todo aquello, porque todo lo que viene detrás está concatenado. Necesitamos un país de seguridad jurídica para que otros puedan venir a invertir con una tranquilidad de que existe el due diligence, el debido proceso, que se cumpla la ley. Pero este es un país donde muchos jueces y fiscales están corrompidos. Entonces eso no puede ser. Y ese es un factor gravísimo en que el Estado tiene que tomar una resolución si es que en realidad se quiere encaminar hacia ser un país del debido proceso, de jurisdicción, de institucionalidad. Además, los países a los que aludimos permanentemente, todo su desarrollo se basa en la seguridad jurídica. Chile es el primero al que hay que hacer referencia, que tuvo ya un tratado de libre comercio por los años 2000 con los Estados Unidos, y a partir de ahí muchos tratados, por encima de los 80, 90 tratados, y todos tienen que ver con el tema del respeto a la seguridad de los contratos. Y no tiene nada que ver con un tema de izquierda o de derecha. Tiene que ver con justamente y únicamente con seguridad jurídica que debe ser brindada independientemente del color del gobierno de turno. Muchas gracias por haber estado con nosotros para hacer este análisis. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos. El nuevo Ecuador no es una campaña, es una forma de gobernar. Por eso, vuelve Jóvenes en Acción, un programa que entrega formación, experiencia y apoyo real. Si tienes entre 18 y 29 años, esta es tu oportunidad. Desde noviembre hasta febrero podrás ingresar al mundo laboral en instituciones públicas. 3 meses de experiencia laboral, 3 meses con un ingreso mensual de $400. Regístrate desde el 5 de agosto en nuestra página oficial, porque cuando impulsamos a los jóvenes, avanza el país entero. La Alcaldía de San Borondón trabaja para una mayor fluidez vehicular en la avenida San Borondón. Los retornos del kilómetro 0.5 a la altura de La Puntilla, kilómetro 1 frente a la urbanización Isla Sol, kilómetro 1.5 frente a la iglesia Santa Teresita y el retorno del kilómetro 2.5 a la altura de la Clínica Kennedy ya fueron ampliados. Todo esto sumado a la ampliación de la vía a 5 carriles e instalación de tuberías de aguas lluvias. Próximamente iniciaremos la fase final del asfaltado y la señalización completa de toda la avenida. Alcaldía de San Borondón. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme. Créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? No. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En nuestros compromisos presidenciales nada nos detiene. $75 millones para fortalecer a la Policía Nacional. Más de 22.000 productores recibieron 44.748 fertilizantes para fortalecer su trabajo en el campo. 2 puentes en Bolívar para que las comunidades puedan movilizarse con facilidad. Acuerdo con la Comunidad de Madrid para que los migrantes acrediten su experiencia laboral sin título. Jóvenes en Acción, más de 75.000 jóvenes recibieron $400 mensuales por ayudar a mitigar el cambio climático. Mejores oportunidades, protección y servicios para todos los ecuatorianos.
Agradecemos la presencia del economista Joselo Andrade. Él es el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Gracias por estar con nosotros. En la entrevista anterior hablábamos de que el Ecuador podría ser un país de servicios financieros, servicios bancarios, pero no lo es, incluso casi no hay banca internacional. Ustedes en el instituto han venido trabajando en investigación sobre este tema. ¿Qué es lo que puede compartir con nosotros? Bueno, en efecto, desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política nosotros hemos preparado un proyecto de reforma al sistema financiero nacional para poder integrar banca internacional al Ecuador. Y en este sentido, pues, hay algunas cosas que tenemos que decir. Primero, a la dolarización hay que aprovecharla. Y si bien hace cerca de 25 años atrás tomamos esta decisión como país que ha dado lugar a cierto grado de estabilidad, al menos en lo monetario, y ha sido un acierto, digamos, en términos de políticas públicas, pues a esta dolarización necesitamos aprovecharla atrayendo más banca, como mencioné. Ahora, eso requiere, como en muchos otros ámbitos, ir haciendo la tarea. Y al igual que en muchos otros ámbitos de nuestro país, pues la tarea está pendiente. ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar, eliminar al Banco Central. Honestamente, el Banco Central en dolarización no tiene mayor razón de ser. Y de hecho, digamos, se podría situar hasta como un peligro para la dolarización potencialmente, puesto que siempre hay la posibilidad de que un gobernante en el futuro diga, bueno, y si utilizamos moneda propia, ahí tienes como este jugador que está esperando a que le digan, profesor, adelante, entra a la cancha. Ya hubo además experiencias negativas. Quisieron a través del manejo del Banco Central meternos ahí una moneda electrónica. Bueno, durante el correísmo. En efecto, sobre todo durante el socialismo del siglo XXI. Que era destruir el sistema de dolarización. Querían introducir una moneda electrónica para, digamos, financiar una vez más los gastos del Estado en aquel entonces. Felizmente no se pudo y además la ciudadanía las rechazó, Esto es importantísimo de rescatar porque a pesar de toda la publicidad que hizo el gobierno del prófugo de la justicia, esta moneda no fue aceptada por la ciudadanía, de tal manera que si tú mirabas las operaciones que se transaron en aquel momento en el Ecuador en moneda electrónica, pues no fue el equivalente ni al uso que pudieran haber hecho sus propios partidarios, digamos, en el Ecuador. Ahora, Ecuador necesita hacer muchas cosas para atraer banca internacional, Fernando. Para terminar con el otro punto, podrían persistir en el futuro, si llegaran a tener algún poder político, en retornar a esos intentos de destrucción de la dolarización. Bueno, en efecto, aunque yo veo cada vez más lejano ese peligro, hay que ser honesto, vienen perdiendo tres elecciones consecutivas, sin embargo, es mejor alejar al problema o destruirlo en todo caso. Ahora te decía, necesitamos un banco central que no exista en Ecuador o en su defecto uno con, no sé, con una misión como de museo, ya de tal manera que sus operaciones no tengan incidencia propia dentro de la economía. ¿Qué necesitamos hacer en nuestro país? Eliminar el impuesto de salida de divisas. Ese impuesto es pernicioso, no solamente para la atracción de banca internacional, sino para cualquier tipo de operación económica dentro del país. O sea, si tú como empresario extranjero quieres venir a invertir en el Ecuador y comparas regionalmente y dices, bueno, Ecuador, Perú, Colombia, veamos, yo pongo 100 y ¿cuánto va a ser mi rédito? No importa, pongamos que el 20%, listo, 20% en Ecuador, 20% para Ecuador, para Perú y para Colombia. No, momento, a Ecuador réstale 5, porque cuando saques el dinero vas a ser castigado por este impuesto de salida de divisas. Entonces no consideramos Ecuador. Eso explica en parte por qué no solamente en el ámbito financiero no tenemos banca internacional, sino que no tenemos tasas de inversión extranjera directa importantes, al punto de que nuestra inversión extranjera directa en realidad no es ni siquiera considerable. Se ha mantenido estática a lo largo del tiempo y muy baja en relación a la de otros países. La gente seguramente pregunta y dice, ¿y qué ganamos con tener más bancos con banca internacional? ¿Acaso van a bajar las tasas de interés? O sea, ganamos de todo, Fernando. O sea, si hay algo que necesita nuestro país es más dinero dentro de nuestra economía, más dinero disponible para que la gente pueda contratar préstamos, para que pueda llevar adelante sus proyectos, para que pueda financiar sus distintas actividades. Cuando hay dinero dentro de una economía, la economía se mueve. Y este es un dinero, digamos,
adecuado, un dinero sano, un dinero que viene producto de las inversiones. Por eso debemos cambiar nuestro sistema normativo y actualizarlo, porque lo que tenemos, al igual que muchas otras cosas en nuestro país, obedece a décadas anteriores de diseño, obedece a una legislación que no es actual, que no es competitiva, que no es dable para el siglo XXI. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo panameño. Ahora, esto de aquí te otorga una serie de ventajas. A las personas que necesitan crédito, pues lo obtienen. Y cuando se obtiene crédito en una economía, pues automáticamente la actividad económica empieza a desarrollarse. O sea, necesitamos más banca para poder tener a un Ecuador mucho más próspero, con tasas de crecimiento más altas y que en suma redundan en más empleo para todos. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos. El nuevo Ecuador no es una campaña, es una forma de gobernar. Por eso, vuelve Jóvenes en Acción, un programa que entrega formación, experiencia y apoyo real. Si tienes entre 18 y 29 años, esta es tu oportunidad. Desde noviembre hasta febrero podrás ingresar al mundo laboral en instituciones públicas. 3 meses de experiencia laboral, 3 meses con un ingreso mensual de $400. Regístrate desde el 5 de agosto en nuestra página oficial, porque cuando impulsamos a los jóvenes, avanza el país entero. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La Alcaldía de San Borondón trabaja para una mayor fluidez vehicular en la avenida San Borondón. Los retornos del kilómetro 0.5 a la altura de la Puntilla, kilómetro 1 frente a la urbanización Isla Sol, kilómetro 1.5 frente a la iglesia Santa Teresita y el retorno del kilómetro 2.5 a la altura de la Clínica Kennedy ya fueron ampliados. Todo esto sumado a la ampliación de la vía a 5 carriles e instalación de tuberías de aguas lluvias. Próximamente iniciaremos la fase final del asfaltado y la señalización completa de toda la avenida. Alcaldía de San Borondón. Más banca internacional en el Ecuador es lo que sugiere el economista José Lo Andrade. Y además siempre reiterar que cuando se introdujo la dolarización hace 25 años, lo primero que tenía que ocurrir es eso, que venga banca internacional y que bajaran las tasas de interés, pero no se dio en los años 2000 En efecto, aquello. nosotros hemos gozado de una estabilidad monetaria única en la región y sin embargo no hemos aprovechado las ventajas de la dolarización. Nosotros por tener dólar como moneda no tenemos riesgo cambiario, esa es una ventaja más para la banca internacional, pero debemos cambiar nuestro entorno regulatorio, o sea, en este país se castiga la actividad productiva y la banca no es la excepción. Por eso necesitamos un modelo diferente y para este modelo pues también tenemos que, digamos, llegar a consensos, mi querido Fernando, porque no basta con tener el proyecto. Hay que hacer que los políticos estén interesados en abanderar este proyecto, en que la ciudadanía entienda las ventajas de tener más banca internacional en el Ecuador. Y hoy le quiero pedir a las personas que nos están escuchando y a los políticos que nos están escuchando a través de tu medio de comunicación, de que busquen en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política el proyecto de reforma al sistema financiero para poderlo integrar al mundo. Lo tenemos y lo que necesitamos es cooperación de parte de ustedes para poder llevar adelante esto y convertirlo en una realidad que va a beneficiar a todos los ecuatorianos. ¿Cómo lo van a hacer? Tiene que llegar esto a diputados que puedan plantear, asambleístas que puedan plantear esto. En este momento estamos conversando con asambleístas, estamos conversando con autoridades, estamos llegando a tener conversaciones personales con distintos, digamos, representantes del gobierno. Pero necesitamos interés. No es solamente cuestión de tocar la puerta y decir tenemos un proyecto y que a veces algún asambleísta muestre, digamos, hasta cierta apatía hacia un proyecto que podría cambiar la historia del país. Necesitamos hacerle tomar conciencia a los ecuatorianos de que este proyecto en particular
puede cambiar la historia del Ecuador. No se trata de un proyecto más, no se trata de una cancha de fútbol sin menospreciar lo que el deporte puede hacer por una ciudad, no se trata de un proyecto turístico, se trata de una reforma que puede cambiar sustancialmente la historia de nuestro país, dando lugar a que tengamos los recursos que necesitamos para desarrollarnos. Y cuando nos desarrollamos y crecemos, aumenta el empleo, que es lo que todo ecuatoriano necesita. Herramienta que facilitaría todo lo que implica el que en el Ecuador se pueda superar el gran problema de la desocupación, porque ahora se habla de niveles de ocupación, pero no se considera que el trabajo informal, el subempleo, no es pues una ocupación completa, porque no reciben lo que deben recibir. Lo que sucede en el ámbito laboral en el Ecuador es el resultado de la falta de reformas adecuadas, no solo en el ámbito del Código Laboral, que de por sí ya no nos sirve, sino de la falta de otras reformas que tienen que hacerse. Y la integración financiera con el resto del mundo es una de esas reformas pendientes, urgentes, y digamos muy necesarias para nuestro país. En el ámbito laboral debemos insistir en esto, que ya la gente no votó por aquello del trabajo por horas. Desde luego, o sea, yo te diría que si hay algo que hacer en este país, o parte de las cosas que tenemos que hacer, una es tirar al tacho de la basura la Constitución de Montecristi y otra el Código Laboral que tenemos, que no sirve para nada. Pero en todo caso, si no logramos alguno de esos dos objetivos de un día para otro, al menos sí podemos ir haciendo algunos cambios, y el de la reforma laboral que permita contratar por horas es importantísima. El Ecuador tiene que buscar crecimiento como lo han logrado otras naciones, no siempre acumular déficits, tenemos que tener superávit, y para eso todos estos mecanismos como el que ustedes proponen tienen que llevarnos a un camino diferente a los ecuatorianos de progreso. Se dice que desde el 2014 creo que el Producto Interno Bruto individual, personal, per cápita no sube. No crece. Bueno, en efecto, aquí hay algunos temas, ¿no? Normalmente los gobiernos han puesto por encima de la economía digamos, al saneamiento de las finanzas públicas, no logrando ni lo uno ni lo otro. Si nosotros ponemos a la economía por encima de las finanzas públicas o la trabajamos en paralelo, vamos a obtener los resultados que son necesarios. En este sentido, traer más banca internacional, cambiar el código laboral existente y hacer las reformas que requerimos van a permitirle a la economía crecer, y cuando la economía crece y cuando hay más empresas, al final los estados también obtienen más recursos, solucionando ese problema crónico que también tenemos en el Ecuador. Pero no podemos primero poner al Estado ecuatoriano por encima de la familia ecuatoriana. Si ponemos a la familia ecuatoriana por encima del Estado, vas a ver que ambas cosas se resuelven, porque el problema de la familia ecuatoriana es el del empleo, el de la seguridad, el de la educación, el de los temas básicos que se pueden resolver si hacemos la tarea que otros países ya empezaron un tiempo atrás. Por ejemplo, tú lo mencionabas en el segmento anterior, Fernando, ya Chile lo hizo y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. En la parte coyuntural, el Ecuador va a recibir desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Esta institución a la postre nos ha lanzado algunas boyas de salvación en los últimos años, pero todo esto tiene que ser para corregir en el futuro, pues porque no cabría que año tras año estemos con nuevos programas con el Fondo Monetario Internacional y que de pronto no cumplamos como nos plantean